Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Gutiérrez. Sean bienvenidos a un nuevo Fragmentos de Sociología. Voy a hacer la reseña de un libro. Voy a hacerlo de tal forma que pueda escucharse como un podcast, ya sea que lo quieran escuchar de fondo en YouTube o que lo quieran escuchar en iBots o en Spotify o en, ¿cómo se llama? En iTunes, en el podcast de iTunes. El día de hoy vamos a hablar acerca de el libro La generación ansiosa de Jonathan Haidt. Él es un psicólogo social estadounidense. Este libro es del año 2024, es bastante reciente. A finales del año se tradujo y se trajo a México por Editorial Paidós y esta es su segunda reimpresión del año 2025. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a hablar de este libro en dos videos. En el primero, la parte diagnóstica y en la segunda, las recomendaciones. Mm, para entender mejor este libro, va de la mano con otros textos de los cuales hemos hablado. En primer lugar, creo que lo complementa bastante bien el libro El siglo de la soledad de Norina Hertz, también distribuido por Editorial Paidós. Este libro es previo a la pandemia, entonces hay muchos aspectos que ya estaba analizando que la pandemia agudizó. Hemos hablado de este libro en un par de videos previos en este canal. Sin embargo, voy a ver si puedo ponerlo en la descripción, no tanto en la descripción, más bien en las miniaturas al final, una reseña en el canal de Claudio Álvarez Terán que me parece que lo sintetiza de forma excelente. Si quieren, digamos, ahondar un poco más en algunos detalles, ejemplos y opiniones, los invito también a que vean los videos de fragmentos de memorias. Bueno, vamos por partes porque hay mucho que hablar acerca de este texto. Primero, ¿de qué trata? Voy a estar leyendo varias partes y luego voy a estar opinando. Dice, el libro que desvela las causas del colapso psicológico de la generación Z. Para que estemos en la misma vertiente, básicamente la generación Z o los Zennials son los nacidos más o menos por el año 2000, 2002, es decir, quienes ahorita son jóvenes y adolescentes, que tienen, digamos, entre 25 máximo, pero más o menos serían entre unos 12 a 25 años, sería este rango de edad. La salud mental de los niños y los adolescentes se derrumba. Desde 2010, en los países desarrollados se ha observado un preocupante y brusco aumento en los casos de depresión, ansiedad y otros trastornos psicológicos, como pueden ser, por ejemplo, los intentos de suicidio, desórdenes alimenticios, etcétera. Asimismo, el número de suicidios y autolesiones entre los jóvenes se ha duplicado. La pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué lo está causando? En este libro, el reputado psicólogo social Jonathan Haidt aborda la emergencia de salud mental que afecta a una generación que ha crecido, entre comillas, indefensa en el implacable universo online. Se trata de una juventud que se ha creado en un contexto de adicción a las redes sociales y a los smartphones, sin haber alcanzado la madurez necesaria para gestionar su identidad correctamente, es decir, para enfrentar esta adicción y este síndrome de abstinencia y esta necesidad de aprobación y de pertenencia social. La generación ansiosa ofrece soluciones a través de 4 reformas que proporcionarán una infancia más sana en la era digital. Estas son las recomendaciones de las cuales hablaré en un segundo video más a profundidad. Vamos adelantándolas. Básicamente él nos dice que las recomendaciones son nada de smartphones antes de los 14 años. Nada de redes sociales, nada de Twitter, nada de Instagram, nada de Snapchat, TikTok, Facebook antes de los 16. Nada de teléfonos móviles en los colegios, al menos en lo que es educación media y educación básica. Ni primaria, ni secundaria, y bueno, ya es cuestionable, pero también recomendablemente no bachillerato, no solo por su salud mental, sino también para su aprovechamiento académico. Y más independencia, juego libre y responsabilidad en el mundo real.
Nos dice, este es un libro acerca de cómo recuperar la vida humana. Y dice, será mejor empezar cuanto antes. Bien, voy a hablar acerca de sus capítulos, su contenido y luego voy a ofrecer un pequeño resumen de cada uno de ellos. Resumen que viene aquí incluido. Antes de empezar formalmente, es un libro que yo recomiendo. Hay que contextualizar las dos cosas. Este libro se centra sobre todo en el fenómeno en la sociedad estadounidense e inglesa, es decir, en la comunidad angloparlante, en la comunidad anglosajona. Esto es más que nada porque son los países que han estado haciendo investigaciones al respecto, que han estado haciendo estudios, y también, bueno, porque son algunos de los más afectados, pero principalmente Estados Unidos, por esta alta digitalización, acceso a Internet de alta velocidad también, y sobre todo por el modelo capitalista y el modelo laico que tiende a desintegrar comunidades y que tiende a favorecer lo que es el individualismo y la necesidad de la aprobación social, sobre todo en redes sociales. Pero vamos a irlo desgranando poco a poco. Ahora, si bien mm, este libro y estas investigaciones se centran más que nada en la cultura anglosajona, es importante y útil que nosotros como latinoamericanos, hispanoparlantes que me estén escuchando, es importante que lo conozcamos porque, por ejemplo, en el caso de México, debido a nuestra vecindad con Estados Unidos de Norteamérica y también, bueno, debido al intercambio cultural y económico y social, es que nosotros como país, sobre todo la clase media y la clase alta, tiende a adoptar costumbres y vicios de la cultura norteamericana. Entonces, si bien esta problemática no está tan arraigada en México como lo está en Estados Unidos, puede ser cuestión de tiempo para que se arraigue más por esta tendencia imitativa. Y lamentablemente México está por lo menos 10 años atrasado en respecto a la vanguardia con otros países. Cosas que en Estados Unidos, en Europa, se están dando cuenta de que no funcionan y que a lo mejor estuvieron engañados, que no era lo que ellos esperaban. Nosotros apenas vamos a adoptarlo, pensamos que es la vanguardia y tardaremos 10 años posiblemente en darnos cuenta que no. Pero voy a profundizar en eso más adelante. ¿Por qué lo menciono? Este es un libro que yo recomiendo sobre todo para padres que tengan, en general para padres que tengan hijos adolescentes y niños. Gente que va a ser papá, que va a tener apenas hijos, gente que tiene hijos de 3, 4, 5, 6, 8, hasta 16, 18 o 20 años, lo recomiendo para que detecten ese tipo de conductas y puedan ya sea prevenir o atender con apoyo de profesionales también para evitar que se exacerben más. También yo considero que es muy útil para el personal docente, para los profesores, porque yo varias de las cosas que aquí mencionan las veo en mis alumnos de universidad. Entonces, educadores de primaria, secundaria, bachillerato y universidad, creo que también es una buena lectura. Yo quisiera que lo leyesen políticos, los responsables de las políticas educativas del país, que lo leyeran empresarios, pero realmente no lo espero de parte de ellos, a menos que lo hagan como padres. Pero no creo que impulsen políticas públicas que reviertan estas tendencias, porque estas tendencias más bien favorecen a ciertos empresarios y favorecen a políticos, ya veremos por qué. Pero esto es más que nada para el ciudadano, para directivos de escuelas, para profesores y para padres y madres, obviamente, de familia, para prevenir y atender este tipo de conductas y fenómenos pues entre los nuestros, ¿no? Y también, bueno, no solamente nuestros hijos, pueden ser nuestros sobrinos, nuestros ahijados, etcétera. Ok, vamos a leer el sumario, el índice, y después vamos a hacer un resumen de, si no me equivoco, son los primeros 8 capítulos. Va a ser bastante extenso. El libro está dividido en 4 partes. Digamos, una es de antecedentes, dos son diagnósticas y una son conclusiones y recomendaciones.
Por cierto, antes de seguir avanzando, recomiendo también este texto a estudiantes universitarios que estén teniendo problemas en materias como metodología de la investigación o seminario de titulación cuando tienen que hacer ya sea protocolos de investigación, tesinas o tesis. ¿Por qué? A ver, nuevamente, este libro está escrito por un psicólogo social, Jonathan Haidt. Entonces, este libro está citado y referenciado en formato APA 7. Recuerden que APA finalmente viene de la Asociación Psicológica Americana, es decir, tal cual es, digamos, su alma mater de este psicólogo. Tiene más o menos unas 31 páginas de referencias y a raíz más o menos, a razón de unas 15 referencias de 15, bueno, 15 libros, fuentes por página. Estamos hablando de que tiene aproximadamente 450 fuentes diferentes. Entonces, pueden revisarlo incluso para ver cómo citar y cómo estructurar dichas referencias en el contenido. Es un estudio bastante meticuloso, digamos, el sujeto ya tiene práctica. Y quería mencionar eso. También les puede servir para saber cómo se hace una tesis en la parte de investigación, en la parte de estructuración. Claro, no tiene el formato de pregunta de investigación, tesis, antítesis o hipótesis nula, etcétera, etcétera. No, no tiene eso. Pero digamos que sí respeta este proceso de investigación que les puede ser de referencia, de utilidad, mira, así se cita, mira, así se colocan tablas, se colocan gráficas, se colocan imágenes, se colocan las referencias. Entonces, también a ustedes les puede ser muy útil, y si son estudiantes universitarios, también para que detecten qué de esto están padeciendo ustedes, sus familiares o sus compañeros también, y que vean cómo pueden apoyarlos, ¿no? Y desde luego es una lectura indispensable para los departamentos psicopedagógicos de las escuelas y quizás de alguna que otra empresa para que no afecte tanto, bueno, que afecte menos la productividad de sus empleados, ya si no les importa su calidad de vida, por lo menos que no afecte la productividad de sus empleados, sobre todo ahora que por fin, aunque van a tardar varios años, se va digamos, a legislar que la semana laboral en México sea de 40 horas. Entonces, en lugar de trabajar de lunes a sábado, tendrán que comenzar a trabajar de lunes a viernes, aunque los empresarios son capaces de preferir que vayan de lunes a sábado unas 6 horas y 7 horas un día, algo por el estilo. Bueno, de hecho serían menos. Que vayan de lunes a sábado 6 horas y hacerse güeyes con las horas extra, a que solamente vayan de lunes a viernes. Pero si se logra reducir bien la jornada laboral a 40 horas y que sean 5 días a la semana, pues sí es importante para los empresarios que los empleados sean productivos. Hay mucha cuestión de injusticia social aquí en México y en Latinoamérica, pero particularmente en México, ¿no? Que somos el segundo país que más trabaja, más horas al año se trabajan según la OSD, solamente creo que por detrás de Perú, por cierto. Y eso causa explotación laboral, causa desde luego también lo que es fenómenos de burnout, produce baja productividad, crisis familiares también, porque muchos pasan más tiempo en el trabajo que desde luego con su familia, ¿no? Horas de traslado en el caso del Estado de México a la Ciudad de México, una hora y media de ida, otra hora y media de regreso, y hacer eso 6 días a la semana, aparte de tus 8 horas laborales, olvídalo, te consume la vida, te queda poco tiempo para tener tiempo de calidad con familia o amigos. En fin, vamos por las partes. Primero, la introducción nos habla acerca de crecer en Marte y establece una analogía de que ¿acaso tu padre estarías dispuesto a que tu hijo adolescente, a tu hijo puber de 12, 13 años, fuera elegido, le permitieses viajar al planeta Marte, que llevara a cabo una misión de un año de ida y permaneciera allí 7, 10 años y regresara hasta el 12.º año? Debido a que al ser adolescente su mente y su cuerpo es más adaptable a un entorno de baja gravedad, de riesgos, por ejemplo, atmosféricos como puede ser la radiación, rayos ultravioleta, etcétera, etcétera. Es decir, tú expondrías a tu hijo menor a estas condiciones adversas en un planeta hostil claramente para él, lejos de su familia, de su comunidad. Y si la respuesta es no, la pregunta es, entonces, ¿por qué lo estamos haciendo?
de los estamos protegiendo del mundo real, entre comillas, y en cambio los estamos arrojando al mundo virtual, que es bastante más inhóspito y más inseguro. Ojo, una anotación al respecto. Les comento, este libro desde luego está enfocado a la realidad angloparlante, a lo que son los Estados Unidos y a lo que es este Reino Unido, particularmente Inglaterra. Entonces, claro, ellos, los ciertos estadounidenses, si bien tienen el problema de la discriminación y tienen el problema de los tiroteos en las escuelas, pero en general tienen entornos sociales más seguros que LATAM o que México, en donde hay temas de desapariciones, asaltos, asesinatos, ajuste de cuentas, fuego cruzado, etcétera, etcétera. Es decir, aunque haya cientos de tiroteos al año en Estados Unidos, mucha más gente muere aquí en México por, bueno, desaparece en primer lugar, desaparece, es un decir, o ya sea por reclutados por el crimen organizado o ajusticiados por el crimen organizado, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad de Latam es diferente. Pero él menciona, entonces, ¿por qué con este afán de sobreprotegerlos en el mundo real, los estamos permitiendo que estén en un entorno hostil como son las redes sociales y el Internet en general con tan poca vigilancia? Y esa es la metáfora con la cual parte el libro, ¿no? El análisis, concretamente. Dividido por partes, el primero es un tsunami, con el capítulo La oleada de sufrimiento. La segunda parte nos habla acerca de los antecedentes del problema. Capítulo 2. ¿Qué necesitan hacer los niños saludables en la infancia? ¿O qué necesitan hacer los niños para crecer y desarrollarse saludablemente en la infancia? Capítulo 3. El modo descubrimiento y la necesidad de jugar con riesgos o del juego con riesgos durante la infancia. Capítulo 4. La pubertad y la obstrucción, entre paréntesis, moderna, a la adultez. Nos habla acerca de que ya no hay estos ritos de pasos de una etapa a otra como los existían en el pasado, ya hablaremos de ello. Tercera parte, la gran reconfiguración, cómo cambió la sociedad, sobre todo a partir del año 2010 a la fecha, y que la pandemia solamente lo exacerbó, solamente lo hizo más crónico. Capítulo 5. Los cuatro perjuicios fundamentales o afectaciones fundamentales que tienen hacia las infancias principalmente, y en este caso son las redes sociales, menciona los videojuegos con ciertos puntos finos a tomar en cuenta. Y estos cuatro perjuicios son privación social, falta de sueño, fragmentación de la atención y adicción, concretamente a las redes sociales, bueno, y también a ciertos videojuegos, ¿no? Capítulo 6. ¿Por qué las redes sociales perjudican sobre todo a las jóvenes adolescentes? Capítulo 7. ¿Qué es lo que les está ocurriendo a los jóvenes adolescentes? Capítulo 8. Elevación y degradación espirituales. Aquí se sale un poco de lo que es la psicología social estrictamente hablando y se pone a hablar más una cuestión antropológica que tiene que ver con las religiones, con las creencias, con esta parte espiritual. No necesariamente religiosa, pero sí espiritual. Cuarta parte, que esta les digo que las voy a dejar para un segundo video. La acción colectiva que podemos llevar a cabo desde lo individual, lo familiar y lo social para una infancia más sana. Él dice que, bueno, sería importante que gobiernos y empresas hagan cosas al respecto, pero les digo, es poco probable que los gobiernos y las empresas lo hagan porque a ellos no les conviene, para ellos es rentable que esto siga así. Capítulo 9. Preparativos que hay que llevar a cabo para la acción colectiva. Capítulo 10. ¿Qué pueden hacer ya los gobiernos y las empresas tecnológicas? Es lo que pueden hacer, pero no es que lo quieran hacer. Lo único que se puede hacer es presionar a los gobiernos en forma colectiva con marchas, con exhibirlos justamente en redes sociales donde sientan que su popularidad y su reputación se vea en peligro y solamente ahí pueden comenzar a legislar para presionar ahora sí a las empresas tecnológicas para que hagan algo al respecto. Pero si tú quieres que las empresas tecnológicas lo hagan por su buena fe, no va a pasar. Capítulo 11.
¿Qué pueden hacer ya los colegios e institutos, desde los directivos hasta los profesores? Y desde luego, bueno, también los psicólogos del departamento psicopedagógico correspondiente y los trabajadores sociales también. Capítulo 12. ¿Qué pueden hacer desde ya los padres? Luego vienen conclusiones, agradecimientos y referencias. Lo que voy a hacer en este momento es, les digo, es un libro relativamente extenso, se lee con facilidad y ahorita tengo que mencionar algo acerca de su estructura. Son como 300, déjeme decirle exactamente cuántas son. Son 378 páginas, pero más de 31 páginas creo concretamente, son de, son de referencias. Entonces, a ver, respecto a la estructura del libro, el libro te cuenta muchas cosas que, irónicamente, posiblemente tú ya has escuchado en Facebook, has escuchado en TikTok o en YouTube. Bueno, lo has leído, lo has escuchado. Sin embargo, te has percatado de ella de manera dispersa. Este libro lo que viene a hacer es integrar mucha de esa información, explicarla, ejemplificarla, pero sobre todo te muestra evidencia, te refiere a los estudios de los que proviene, es decir, podría perfectamente este libro sintetizarse en un resumen de 20 páginas, pero lo que el autor hace es darnos su punto de vista, relacionarlo con fenómenos del pasado, hacer comparativas, incluso postular antítesis para luego, bueno, para mantener su tesis viendo si se mantiene válida o no, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que se extiende bastante. Y esto les digo, es un rasgo de lo que es la investigación, de la investigación científica, ¿no? De que, bueno, postulen enunciado, proporciono evidencias, proporciono referencia a estudios, lo explico, proporciono ejemplos y ya después emito mi opinión. Pero bueno, entonces, digamos, sí se puede sintetizar perfectamente en unas 20 páginas, pero puede ser mucho más claro leyéndolo con calma. Ojo, no es una novela, no es una narración, no fluye, sobre todo para una generación que tiene dificultades de comprensión lectora, no fluye tan fácilmente. Entonces, sí requiere que lo leas con calma, que lo vayas leyendo por partes y sobre todo que des espacio a la reflexión.